Y hoy voy a titular, una vez más repito, este tema, entrando al lugar santísimo con toda libertad. Porque la Escritura así lo afirma. Porque la Escritura así lo dice. Porque la Escritura le habla a la iglesia. Porque esta parte del Nuevo Testamento es para la iglesia. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 19, escuche y aprende lo que dice. Así que, hermanos, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes. Esa palabrita hermano es para ti, para mí, para nosotros los pastores. Así que, hermanos, teniendo libertad, mire qué glorioso, mire qué privilegio, la libertad que tenemos ahora en el nuevo pacto, como creyentes, como cristianos, pero sobre todo como real sacerdocio. Tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo. Qué privilegio más grande tenemos ahora, que tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo, y entramos al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este texto revela una poderosa realidad que la iglesia debe saber. El gran beneficio que tiene ahora en Cristo Jesús para entrar al lugar santísimo, una realidad espiritual que la iglesia debe de conocer y debe de entender. Y esa entrada al lugar santísimo es gracias a la sangre derramada en expiación en la cruz del Calvario. La iglesia ahora tiene el disfrute de la realidad de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y este es un gran privilegio para todos nosotros. Escuche lo que estoy diciendo. Es un gran privilegio para usted y para mí. Es un gran privilegio para todos, sea pastor o no pastor, predicador o no predicador, tenga un cargo o no tenga un cargo, sepa leer o no sepa leer, pero si la sangre del Cordero está sobre él y es un creyente arrepentido y lavado en la sangre de Cristo, la sangre lo capacita para entrar a su presencia. Bendito es el nombre del Señor. Y es un privilegio para la iglesia. Privilegio que en el primer pacto el pueblo de Israel no tenía, porque en el primer pacto el pueblo antiguo, el pueblo de Israel no podía entrar al lugar santísimo. Ahora usted y yo, por la sangre de Cristo, la Biblia dice que tenemos entrada, tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor. En el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote, ni los sacerdotes podían entrar, ni los hijos de Aarón podían entrar. Ellos ministraban en el atrio, ministraban en el lugar santo, pero solamente una persona y una vez al año podía entrar al lugar santísimo, y esa facultad era para el sumo sacerdote. Fuera de ahí, ningún creyente, ningún israelita, ningún hebreo, ninguno de las tribus de Israel podía entrar a ese lugar tan sagrado, a ese lugar tan santo. Por eso se le llama santísimo, la máxima expresión de la santidad. Solamente el sacerdote entraba una vez al año, y tenía que entrar con la sangre en sus manos, porque si no llevaba la sangre no podía entrar, porque solamente con la sangre podía permanecer con vida en el lugar santísimo. Sin la sangre, hermano, corría peligro de muerte. Era la sangre, hermanos, que lo libraba de caer muerto en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Llevaba la sangre en expiación por los pecados del pueblo. Ahora vámonos a la Biblia, vámonos a la cita para que usted entienda mejor, y apunte si va a apuntar. Éxodo capítulo 30, versículo 10. Mire qué tan importante la sangre para entrar al lugar santísimo. Éxodo 30,
10. Y sobre sus cuernos, ¿está conmigo? Hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio. Una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Y vuelve a repetir, una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Aleluya. Una vez al año podía entrar al lugar santísimo y estaba de por medio de la sangre. La entrada al lugar santísimo era para que por la sangre el pueblo fuera perdonado. Ahora vamos a mirar Hebreos capítulo 9 versículo 7. Hebreos capítulo 9 versículo 7. Pero en la segunda parte, hablando de las tres partes del tabernáculo de reunión, pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, una vez al año, no sin sangre. O sea que la sangre era el requisito para entrar al lugar santísimo. La sangre era la entrada, la sangre era el pase de entrada, la sangre era la llave para entrar al lugar santísimo, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Así que en ese aspecto y en este contexto voy a mencionar un punto o un aspecto. Primer aspecto, la sangre era el pase de entrada al lugar santísimo. Era la única manera para que el sumo sacerdote pudiera entrar. ¿Por qué? Porque era sombra y figura de una realidad espiritual. El sacerdocio del primer pacto, representado por Aarón, representa la realidad espiritual del nuevo pacto, donde la iglesia es real sacerdocio y Cristo nuestro sumo sacerdote. Por eso Él fue el primero en entrar al lugar santísimo en la eternidad, en el santuario celestial. Hermano, Él entró con su propia sangre para abrirnos la puerta, para que por medio de su sangre ahora la iglesia, ahora los creyentes, ahora nosotros como real sacerdocio podamos entrar a la realidad del lugar santísimo. Por eso en Hebreos capítulo 10 versículo 19, nuestro texto base dice: así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Oye, tenemos la libertad para entrar. ¿Por qué no entramos todos los días? ¿Por qué nos limitamos a entrar solamente cuando hay culto? Si usted supiera por el Espíritu en qué lugar estamos ahora, si usted lograra discernir cuando la iglesia se reúne en un culto como hoy, hermano, si usted supiera y entendiera en lo espiritual, hermano, en Dios, en donde estamos metidos. Pero en esta tarde te lo vengo a decir por la sangre del Cordero. Ahora mismo su cuerpo está en la tierra, pero nuestro espíritu en comunión está en el lugar santísimo por la sangre del Cordero. Bendito es el nombre del Señor. Esta es una realidad que se tiene que discernir espiritualmente. El hombre natural esto no lo entiende porque es locura. Para el creyente carnal tampoco lo entiende, porque son cosas que se tienen que discernir espiritualmente. Por la palabra sabemos, hermanos, que tenemos entrada al lugar santísimo. Esto significa que Dios quiere que nosotros vivamos la realidad espiritual del lugar santísimo todos los días aquí en la tierra por medio de la sangre. La sangre es la llave para que se abra la puerta de la vida.
Y ayer anoche yo hablaba un poquito de eso. La sangre te abre la puerta de la vida para entrar al lugar santísimo. El tabernáculo de reunión tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y había 3 entradas para cada uno de esos 3 departamentos. Las entradas estaban hechas, hermanos, el lugar santo, el lugar santísimo, con un velo grueso, que era la separación. Y esa entrada, la entrada al atrio, era la puerta del camino. La entrada al lugar santo era la puerta de la verdad. Por ello los sacerdotes, para entrar al lugar santo, tenían que pasar primero por la fuente de bronce y lavarse con agua, que representa la palabra, que te lava, que te purifica, para que tú puedas entrar al lugar santo. Pero, hermano, la meta es llegar al lugar santísimo por la sangre. Entonces, la última puerta para pasar del lugar santo al lugar santísimo se llamaba la puerta de la vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es la realidad, hermano, de la realidad del Antiguo Testamento en el tabernáculo de reunión. Él es la realidad, pero la meta es que nosotros entremos al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Y es la sangre la que te abre la puerta de la vida para que entres a esa presencia, a esa realidad del lugar santísimo. La sangre capacita al creyente ahora en el nuevo pacto, para que podamos entrar y ministrar. Porque el sumo sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, para ministrar a Dios y para traer la revelación de Dios y ministrársela al pueblo. La realidad es la misma. Ahora nosotros entramos por la sangre, y la sangre nos capacita para ministrar a Dios en el lugar santísimo como real sacerdocio en su presencia. Ahora, ¿cómo ministramos a Dios? Cada vez que tú le alabas, cada vez que tú le cantas, cada vez que tú lo exaltas, por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Cuando la iglesia levanta la alabanza, cuando la iglesia levanta la adoración, como hace rato, hermano, que estábamos cantando, estábamos ministrando a Dios por la sangre en su misma presencia, en el lugar santísimo. Aleluya. Por esa sangre ahora tenemos la entrada a la realidad de la presencia, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en todo lugar, en toda situación, en la salud o en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, hermanos, cuando tú invocas el poder de la sangre, cuando tú clamas la sangre del Cordero, esa sangre, hermano, testifica en la tierra que tú eres un hombre perdonado, que tú eres un hombre que estás en redención. Yo a las 3 de la mañana clamé la sangre de Cristo, ya no podía, cansado, hermanos, de casi 3 semanas sin dormir. Por las 2 semanas de calentura, por la tos que se convirtió en neumonía, por la semana de diarrea, por la falta de oxigenación, hasta 60 la oxigenación, hermanos, por los pulsos de mi corazón a 120. Yo le dije a mi esposa: ya no aguanto más, tráeme una copa, tráeme jugo de uva, que yo ahorita voy a tomar la copa del nuevo pacto aquí a esta hora, a las 3 de la mañana. Y yo entré por la sangre esa madrugada. Y esa sangre le puso la porción de vida a mi cuerpo. Al otro día, hermano, yo ya podía sentarme a la orilla de la cama. Y ahí empezó la cuenta regresiva de mi recuperación. Alabado sea Cristo, aleluya. Hay una realidad gloriosa, hermanos, en la sangre. Es el único medio para entrar al lugar santísimo. Solamente la sangre. No hay nada que nos pueda meter al lugar santísimo fuera de la sangre. No importa que cantemos bonito, no importa que prediquemos bonito, no importa que enseñemos bonito, no importa que hablemos bonito, nada de eso nos mete al lugar santísimo.
No hay mérito humano, ni virtud humana, ni talento humano, ni don espiritual que nos pueda meter al lugar santísimo. Solamente la sangre. Y aquí es donde te voy a dar una enseñanza muy importante, iglesia, y una enseñanza que esta va para ustedes, pastores. Sería bueno que cada vez que la iglesia se presenta para hacer un culto como este, o cualquier reunión, sería bueno que el que va a hacer la apertura fuera el pastor, o sea una hermana, un hermano, un diácono, un niño, un joven, quien fuera. Sería bueno que el que haga la apertura en cada culto, en cada servicio, tuviera el discernimiento suficiente para que dijera: Padre, por la sangre del Cordero estamos reunidos como iglesia. Padre, mira la sangre del Cordero en este culto sobre nosotros. Mira la sangre del Cordero, porque solamente con la sangre podemos entrar a ministrarte. Solamente con la sangre mi alabanza puede subir, porque solamente con la sangre mi oración puede ser escuchada, porque solamente con la sangre mi oración puede subir como incienso aromático. ¿Y por qué te digo que la sangre? Porque tú no sabes todos los demonios que se van a levantar en la hora del culto. Tú no sabes toda la opresión. Tú no sabes todo el sueño, toda la opresión maligna que el diablo va a poner cuando la iglesia se reúne para adorar. Pero si está la sangre, entonces no hay problema. Porque la palabra me dice que la sangre estuvo de por medio en Egipto. Y está escrito: y miraré la sangre sobre aquellas casas donde está la sangre, sobre los postes, sobre los rintales, y no habrá mortandad. Es la sangre. Es la sangre. Cuando la iglesia se presenta por la sangre, para adorar, para exaltar, para bendecir, para ministrar a Dios en alabanza, en adoración, en oración, como lo que estamos haciendo hoy, no hay diablo que pueda perturbar. Porque la sangre es el sello del nuevo pacto. La sangre es el único medio para entrar al disfrute de la realidad del lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Ahora nosotros, en redención, podemos entrar todos los días. Todos los días, si tú quieres. Aún en tu cama, aún en la noche, en la madrugada, en el trabajo, en tu hora de descanso, donde tú estés, en cualquier circunstancia, por la sangre tú puedes entrar. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada en expiación abrió el camino para siempre. Por eso, como yo oraba, cuando estaba orando por este mensaje, yo dije en la oración, y bien que me acuerdo, que mientras la sangre se estaba derramando en la cruz del Calvario, hermano, en esa misma hora, en el templo judío, la puerta que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, hermano, que era un velo grueso, se rasgó y se partió en dos. La sangre, hermano, estaba abriendo simbólicamente en el templo material, en el templo judío, la entrada al lugar santísimo una vez y para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Qué privilegio tenemos. La iglesia debe de saberlo y debe de vivir en esa realidad del poderoso privilegio de que el lugar santísimo está abierto para la iglesia, está abierto para usted, está abierto para mí, ya está abierto. Por eso la palabra hace énfasis, hermanos. Tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. El apóstol Pablo, por la revelación de la palabra, insta a la iglesia como diciendo: hermano, ¿qué esperamos? Aleluya.
teniendo grande libertad para el lugar santísimo por la sangre, ¿por qué no entramos? ¿Por qué nos limitamos solamente al domingo, al sábado o al culto entre semana? Si podemos entrar en la mañana, podemos entrar en la tarde, podemos entrar en la noche, podemos entrar en la madrugada. Y si tú quieres, puedes quedarte, porque la puerta se abrió, y vivir la realidad del lugar santísimo, teniendo y viviendo en su presencia cada hora, cada minuto, cada segundo. Samalaya, donde quiera que uno vaya, bendito es el nombre del Señor. Es una realidad. Ahora te voy a explicar cómo funciona esto. El asunto es vivir cubierto con la sangre. Amén. Ese es el asunto. Que la sangre siempre esté sobre ti. Que la sangre siempre esté sobre mí. El asunto es andar cubierto. Que por medio de ella podemos entrar a la realidad del lugar santísimo todos los días. Para ministrarle alabanza, para ministrarle adoración, para darle tu oración como perfume grato. Es por esa razón, y yo sé que muchos lo han vivido y muchos lo experimentan, es por esa razón que cada vez que tú le cantas, que cada vez que tú le adoras, empiezas a sentir su presencia. Yo a veces voy manejando en mi camioneta y a veces en la carretera o a veces en la madrugada y empiezo a cantar, empiezo a adorar, hermano, y en medio de la alabanza empiezo a llorar y empiezo a sentir la presencia, y manejando a veces voy hasta hablando en lenguas. Es por esa razón que a veces estoy acostado en mi cama en la madrugada, y aunque mi cuerpo y mi alma está descansando, pero mi espíritu está despierto y está vivo, y en el sueño empiezo a hablar en lengua, porque es una realidad, el lugar santísimo, y por la sangre que está sobre mí y me cubre, aún en mi espíritu, aunque mi alma reposa en el sueño, pero mi espíritu está consciente y está vivo, entren en comunión en la madrugada y durmiendo. Esa es la razón por la cual algunos hablamos en lenguas, durmiendo, soñando. ¿Alguno de ustedes ha soñado, hablado lenguas en sus sueños? ¿Ninguno? Es una realidad. Es una realidad. De hecho, yo les voy a decir algo. Antes de que el Señor me bautizara con el Espíritu Santo y hablara yo en lenguas, la primera experiencia de hablar en lenguas fue soñando. Nunca antes yo había hablado en lenguas. Jamás. Yo no había tenido esa experiencia. Ya tiene muchos años, tiene más de 20 años que pasó eso. Yo no sabía qué era hablar en lenguas. Y la primera vez que hablé en lenguas fue en mi sueño. Y me gustó. Y sentí bonito. Y al día siguiente empecé a orar, Señor, ahora quiero tener la realidad en mi vida consciente. Ahora quiero sentirlo, despierto. Señor, ahora dámelo, ahora yo lo quiero. No le digo que al otro día recibí el bautismo, pero me mantuve pidiendo, Señor, lo que sentí en el sueño, lo que hablé en el sueño, ahora yo lo quiero hablar. Ahora quiero sentirlo. Es una realidad. Pero es la sangre. Por eso podemos sentir a Dios en cualquier lugar. No nada más en el templo, no nada más en el culto, en todo lugar. No nada más cuando está sano. Mi cuerpo estaba conectado, hermanos, al concentrador de oxígeno. Enfermo, no tenía fuerza ni para levantarme. Me tenían que agarrar de los hombros o de la espalda para sentarme en la cama, porque no podía. Pero en las madrugadas, con mi cuerpo agotado, agobiado, golpeado, debilitado, porque la diarrea me acabó. Imagínate una semana de diarrea y primeramente 2 semanas de calentura. Pero en esa condición, en esa debilidad, se cumplió en mí Romanos 8:26.
que el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no hemos de saber pedir como conviene, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no podía ni orar, no podía ni hablar. Por eso a veces me hablaban por teléfono y contestaba mejor mi hija, porque no tenía el aliento para responder. Físicamente no podía orar, pero en las madrugadas, hermanos, por la sangre del Cordero, venía el Espíritu Santo, me tomaba y empezaba yo a hablar la palabra, hermano, algo tremendo, algo inexplicable. No tenía fuerza para otras cosas, pero en la madrugada se me venían los textos, se me venían porciones de la Biblia, hermano, y parecía que estuviera yo predicando, acostado ahí, conectado al oxígeno, hablando la palabra, repitiendo la palabra, confesando la palabra, y tanto hablar la palabra, terminaba yo hablando en lengua, sintiendo la presencia de Dios a las 2, a las 3, 4 de la madrugada, en mi cama, sintiendo la presencia de Dios. ¿Cómo explicar eso? La sangre del Cordero manifestando la realidad del lugar santísimo. Aspecto número 2, el beneficio más grande en el lugar santísimo. El beneficio más grande en el lugar santísimo es el perdón de pecados por la sangre en expiación. Hebreos 9:12. Ese es el beneficio más grande en el lugar santísimo. Por eso está abierto, porque Dios sabe que tú y yo somos humanos, porque Dios sabe que tú y yo fallamos, podemos equivocarnos, podemos pecar en cualquier momento. El que no peca por palabra, peca en pensamiento, y el que no peca en pensamiento, peca en la mirada. Todos, siendo creyentes, siendo cristianos, hermanos, todos los días podemos pecar, porque no hay hombre en la tierra que vive y que no peque. Pero para nosotros, los cristianos, los que estamos en Cristo, el lugar santísimo está abierto, y por la sangre, hermanos, si pecamos, mira el beneficio. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿dónde está ahora? Está en el lugar santísimo. Porque la Biblia dice, entró para siempre. O sea que no salió. En el momento de la crucifixión, obtuvo la redención y tomó su sangre y se fue al tercer cielo. Es uno de los motivos por el cual él tenía que regresar, porque tenía que entrar con la sangre de por medio, su propia sangre, para cumplir la realidad de Aarón. Ahora él, como sumo sacerdote, está en el lugar santísimo, y la sangre da testimonio, la sangre habla, la sangre está ahí presente, su propia sangre. Por eso dice que él vive para interceder. Por eso dice que está, hermano, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y ahí donde está Él, en el lugar santísimo, quiere que te metas, quiere que entremos por la sangre. Es en el lugar santísimo donde se aceptó el sacrificio de la cruz, para que usted y yo recibiéramos a nuestro favor eterna redención. Por esta razón, la sangre se derramaba sobre el propiciatorio como señal y testimonio de redención. Éxodo 26:34. Éxodo 26:34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio. ¿Dónde? En el lugar santísimo.
En el lugar santísimo guardaba el arca del testimonio. Era un cofre de madera cubierto de oro que representa a Cristo. La madera representa la humanidad de Cristo y el oro representa su divinidad. A manera de figura, Cristo estaba en el arca. Y sobre la tapa del arca, lo que tapaba el arca se le llamaba propiciatorio. Y sobre el propiciatorio, el sumo sacerdote entraba con la sangre de los becerros, de los bueyes, de las ovejas, de los animales sacrificados, y esa sangre la vertía sobre el propiciatorio encima del arca, como figura o señal de expiación y perdón por los pecados del pueblo. Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro, 16:14 de Levítico, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, es decir, encima del arca. Levíticos 16:14. Al lado oriental, ahora escuche por favor, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. 7 veces. Obra completa. El todo. La consumación de todo. 7 veces derramarás esa sangre sobre el propiciatorio. Creo que se cumplió la realidad de esto, hermano, cuando Cristo estaba en la cruz y dijo: consumado es. Ahí estaba la plenitud, la consumación del derramamiento de la sangre de Cristo como becerro, hermanos, también en este aspecto, como becerro, como siervo, hermanos, como hijo de hombre, redimiendo, comprando a los creyentes, a la iglesia, para que pudiéramos entrar como real sacerdocio a la presencia de Dios y disfrutar, hermanos, de todas las bendiciones del nuevo pacto. 7 veces de aquella sangre. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca, y sobre esa tapa se derramaba la sangre como testimonio de expiación por todos los pecados. Es en el lugar santísimo, escuche, donde la sangre de Cristo, escuche, es en el lugar santísimo donde la sangre de Cristo da testimonio de eterna redención. En el lugar santísimo, la sangre habla desde el cielo que en la tierra tú eres perdonado, lavado, comprado, hecho propiedad de Dios, como rey, como sacerdote, como un hijo del reino. Mire lo que dice Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla. Mire, la sangre habla. La sangre testifica. La sangre da testimonio. Y se pone como ejemplo la sangre de Abel. Cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel, hermano, dice que cayó sobre la tierra y la tierra la absorbió. Hermanos, y mientras Caín iba huyendo, Dios lo encuentra y lo para y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde groseramente a Dios: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y Dios le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, de que fue muerto injustamente, de que fue muerto inocentemente. Y si la sangre de Abel está clamando a Dios desde la tierra, imagínense la sangre de Cristo que cayó en la cruz del Calvario. Está hablando de que tú eres perdonado, de que tú eres un hijo de Dios. Hermanos, habla de nuestra redención. La sangre habla por ti. La sangre habla por mí. Habla mejor que la sangre de Abel.
Aspecto número 3, el último. La realidad del lugar santísimo es la gloriosa presencia de Dios. Esa es la realidad del lugar santísimo. La gloriosa presencia de Dios. Cuando nos consagramos y nos santificamos y sentimos la presencia de Dios todos los días, entonces podemos vivir, decir que vivimos en la realidad espiritual del lugar santísimo. Cuando tenemos comunión con Dios y Él nos habla siempre y podemos oír su voz todos los días por la palabra, entonces podemos decir que vivimos en la realidad del lugar santísimo. El lugar santísimo, hermanos, es la gloriosa presencia de Dios continua y permanente en tu vida. No solamente en el culto, sino donde quiera. Sí, amén. Así es. Por ello ese día comiendo anoche, cuando hablé en lenguas ahí en la comida, ustedes sintieron la presencia de Dios. Gloria a Dios. Porque es una realidad espiritual. Mire lo que dice Éxodo 25, 22. 25, 22. Espíritu Santo, abre el entendimiento de ellos. Aleluya. Con luz, ilumínalo, Señor. Éxodo 25, 22. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio donde la sangre se derramaba. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea que la revelación viene por la sangre, hermanos. La revelación viene cuando la realidad del lugar santísimo es en nosotros. Cuando el creyente vive en la realidad espiritual del lugar santísimo, en otras palabras, cuando el creyente vive en la presencia de Dios, hermano, va a fluir en la revelación. Amén, gloria al Señor. La revelación de la palabra va a fluir en su vida. Y si es pastor o predicador, va a fluir en la revelación de la palabra, hermano, porque está de por medio la sangre, porque está de por medio el lugar santísimo. Y de ahí, hermanos, en el lugar santísimo que contenía el arca y por la sangre derramada en el propiciatorio, Dios le dijo a Moisés: de allí te voy a hablar. Sobre el propiciatorio. Otro texto, número 789. Esto está tremendo. Número 789. Mire, qué tremendo, hermano. De veras, hay palabras tan poderosas de la Biblia. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía que él le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio. Entre los dos querubines hablaba con él. O sea que la voz salía del propiciatorio. Esto me da a entender, a manera de figura, como que si Dios estaba dentro del arca. Aleluya. Y de adentro del arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del testimonio, como se le conoce, pareciera que Dios estaba allá adentro. Y cuando Moisés entraba al lugar santísimo, lo único que se encontraba y lo único que tenía enfrente era el arca, no había otra cosa. Y cuando él entraba, hermanos, al lugar santísimo, escuchaba una voz que salía de encima del propiciatorio. Y esa era la voz de Dios que se manifestaba en el arca. Qué glorioso esto, ¿eh? Y a la vez misterioso. Eso sí está misterioso. Aleluya. El lugar santísimo era santísimo
Escuche, el lugar santísimo era santísimo porque contenía a Dios expresado por medio del arca del testimonio. El arca del testimonio era una figura espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Era figura espiritual. Gloria a Dios. La realidad espiritual del lugar santísimo es su gloriosa presencia. En el lugar santísimo estaba el arca, que representa a Dios habitando en medio de su pueblo. El arca del testimonio era una expresión de la presencia de Dios en medio del pueblo. El arca del testimonio era una manifestación de la realidad de Dios en la tierra. La gloria de Dios se manifestaba dentro del arca del testimonio. Por eso nadie la podía tocar, por eso nadie la podía ver. Y aquel, hermanos, que quiso tocarla cayó muerto, hermanos, porque no había hombre que pudiera tocar el arca del testimonio. ¿Se acuerdan de Usa? La revelación de Dios para su pueblo venía de adentro del arca del testimonio. Por ello, el sumo sacerdote no podía entrar todos los días al lugar santísimo. Era demasiado santo. Por eso es la palabra santísimo. Era santísimo ese lugar. Que tenía que prepararse todo un año. Y tenía que entrar protegido y amarrado de la túnica y con campanillas alrededor. Y entraba al lugar santísimo y quedaba un hilo de fuera al lugar santo, porque si caía muerto, para que lo jalaran con el hilo. Solamente la sangre lo protegía. Por eso Dios le dijo a Moisés, Levítico 16:2. En el arca estaba la gloria de Dios, hermanos. En el arca estaba la voz de Dios. Levítico 16:2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está en el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. No en todo tiempo, cada rato no. No, una vez al año. Y si se metía antes, caía muerto. Lo glorioso de todo esto es que nosotros ahora sí podemos entrar. Amén. Tenemos la libertad para entrar. Amén. ¿Y saben por qué no morimos? Porque entramos en la sangre. Y la sangre no produce muerte. La sangre produce vida. Porque la vida está. Ahora se lo voy a plantear aquí, así. Y esto me sorprende. Si la vida está en la sangre, aún en los animales, aún en los animalitos, la vida está en su sangre. En el ser humano, la vida está en la sangre. Ahora, eso llévelo a lo espiritual. ¿Qué tan poderosa es la sangre de Cristo? Por eso yo clamé. Y de volada, tráeme la copa. Es decisivo. O me muero o me quedo. Es decisivo, Señor. Cuando yo no aguantaba, le dije, pues ya no aguanto. Pero antes, tráeme la copa. Me puse vivo. Y yo sé que algo sucedió esa madrugada a las 3 de la mañana. Gloria al Señor. La sangre dijo, Él es un hombre comprometido. Él es un hombre amante de la palabra. Él es un hombre que se deleita enseñando y predicando. Él es un hombre que ama la palabra. Dale vida por mi sangre. Algo pasó ahí. Aleluya. La vida está en la sangre. Alabado sea Cristo. Hebreos 10:19. Por eso, ya lo leímos, escúchalo nomás.
Por eso tenemos que entrar. Se nos manda, se nos exhorta. Es una exhortación para la iglesia. Hermanos, mire que yo puedo sentir lo que Pablo sintió cuando escribió esto. Dicen que el apóstol Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos por todo el conocimiento vasto que tenía de la ley. Yo entiendo el sentir de este hombre, hermano, hablando con urgencia. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero, como que si nos estuvieran diciendo, ¿por qué no nos metemos? ¿Por qué no vivimos en la realidad de esa sangre? ¿Qué hay en el lugar santísimo? ¿Qué estaba en el lugar santísimo? El arca del testimonio. ¿Y qué contenía el arca del testimonio? Yo con esto voy a terminar. ¿Qué contenía el arca del testimonio? ¿Por qué era tan santísimo ese lugar? ¿Por qué no podía entrar el sumo sacerdote todos los días? ¿Por qué tenía que entrar una vez al año y tenía que entrar en sangre? ¿Por qué ahora nosotros, que somos la realidad y el cumplimiento de lo que pasó en el Antiguo Testamento, por qué ahora sí se nos manda, se nos insta que está abierto y que por la sangre podemos entrar con toda libertad? ¿Qué misterio hay en el arca del testimonio? ¿Por qué tan misterioso? ¿Por qué tan poderoso? ¿Por qué en el antiguo pacto había un límite, había un tope, había una limitación? ¿Y por qué ahora en el nuevo pacto hay libertad? Se nos exhorta que entremos, que entremos, que entremos. Tú debes entrar, yo tengo que entrar, tú debes de vivir, yo tengo que vivir en la realidad del lugar santísimo, porque ahí está el arca, ahí está el arca, ahí está el arca. Y hay tres cosas. Hay tres cosas que contenía el arca. Gloria a Dios. Tres cosas que guardaba el arca. Vamos a mirarlo. Hebreos, capítulo 9, versículo 3. 9, 3 y 4. El tesoro del arca. Y por ello era santísimo ese lugar. 9:3. Tras el segundo velo estaba la puerta del tabernáculo de reunión, llamada el lugar santísimo. 4, versículo 4. El cual tenía un incensario de oro. Y el arca del pacto era lo que contenía el lugar santísimo, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, primero, maná. Segundo, la vara de Aarón que reverdeció. Tercero, las tablas del pacto. Tres cosas tenía en su interior el arca del pacto: el maná, la vara de Aarón y las dos tablas de la ley. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene mucho más de lo que tú te imaginas. El maná representa la provisión de Dios para su pueblo. Representa la realidad y el disfrute de Cristo, el pan diario que descendió del cielo. Él es nuestro maná. Él es nuestra comida. Él es nuestra provisión. ¿Qué era el maná? Era el alimento que por 40 años Dios estuvo mandando del cielo sobre aquella gente rebelde. ¿Qué es el maná en lo espiritual? Es Cristo. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y en la oración, hablando de sí mismo, le dijo: cuando oren, oren para que el Padre les dé el pan de cada día. Pan del cielo. Cristo, hermanos, es la expresión del maná. Él es nuestra provisión. Por eso se nos manda que entremos para comer de Él, para recibir el suministro de Él, para recibir la porción diaria de Él como nuestro sustento, como nuestro alimento. Por eso se dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra, y la palabra viva, la palabra Cristo, el Logos, el Verbo, la palabra revelada, la palabra viviente. Él es el maná. La vara de Aarón también estaba, hermanos, en el arca del pacto.
La vara de Aarón, aquella vara seca, hermanos, completamente seca, pero que fue, hermanos, reverdeció cuando Dios quiso validar el llamamiento y la autoridad de Aarón como sumo sacerdote. Aquella vara que floreció, la guardaron dentro del arca del pacto. ¿Y qué tiene que ver la vara de Aarón con la iglesia? ¿De qué nos está hablando? La vara de Aarón que estaba seca, hermano, y que volvió a dar fruto, volvió a florecer, volvió a reverdecer, representa la vida en el poder de la resurrección. Yo creo que esa noche a las 3 de la madrugada me pusieron la vara que floreció, y esa vara que es figura de la vida en el poder de la resurrección me levantó del lecho de muerte donde yo estaba postrado. La vara también representa autoridad. Por un lado representa vida en resurrección, y por otro lado representa la autoridad del reino. Estaba seca y volvió a la vida. Es el vivir en el poder de la resurrección. Esa es la realidad espiritual del lugar santísimo. Por eso nos enfermamos de muerte y nos levantamos. Por eso el médico dice: está grave y no lo va a lograr. Nos levantamos. Porque estamos en la sangre y porque tenemos la realidad del lugar santísimo. Por eso cuando te sientas mal, te sientas enfermo, clama la sangre de Cristo y dile: Señor, levántame en el poder de la resurrección. Tócame con esa vara de Aarón. Tócame, Señor, que si tú me tocas con esa vara de Aarón, la realidad espiritual será que el poder de la resurrección vendrá sobre tu cuerpo, porque es mayor el poder de la vida que el poder de la muerte. Bendito es el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso. Lo último, las tablas de la ley. También en el arca, dentro del arca. Las tablas de la ley que tenían las palabras del pacto. Sí, el decálogo, que sé, teológicamente, pero yo lo digo en términos para que podamos entender. Las tablas de la ley, las palabras del pacto. Sombra y figura de la revelación espiritual de Dios. La palabra de Dios. Que debe de ser una realidad en tu vida. Por eso se nos urge, se nos manda que entremos al lugar santísimo por la sangre. Estos beneficios se hacen reales, el maná, la vara de Aarón y la palabra, la revelación de Dios, cuando entramos y vivimos en comunión con Dios. Esta es la vida del lugar santísimo, la experiencia y la realidad de ese bendito lugar por el cual entramos mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse en pie, por favor. Y mire que terminamos todavía con claridad. Esta es la realidad. Aleluya.